Muy buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad para acompañarnos al seminario web de la Academia correspondiente al mes de mayo. Y quiero comenzar por invitarlos a nuestro próximo Encuentro Nacional de Medicina del Dormir, que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de agosto. Vamos a tener un encuentro híbrido. Por un lado, un programa académico virtual con profesores de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, líderes en sus respectivas áreas de trabajo y de investigación en la medicina del sueño. Y por favor estén atentos, corran la voz, aparten la fecha porque muy pronto se va a abrir el registro para comenzar a inscribirse. De verdad que va a ser un super encuentro. Y además, pues, si todas las cosas marchan bien y lo permite la pandemia, podremos saludarnos personalmente en los talleres presenciales. Entonces, del 18 al 20 de agosto. En el chat, les pido por favor pongan atención, está el registro para la sesión del día de hoy. Recuerden que el INER nos otorga una carta de asistencia por cada una de las sesiones y después de 5 cartas de asistencia podemos tener una constancia con valor curricular avalada por el Consejo Nacional de Neumología. Pero es fundamental, ¿no? Es imprescindible pues que llenen por favor el formulario de registro que se va a estar poniendo varias veces en el chat para que lo hagan durante la sesión. Y bueno, pues damos pie ya como tal a la sesión del día de hoy, que lleva como tema desempeño laboral y sueño. Y para presentar este tema, quiero introducir al doctor Eric Maya González, a quien además agradezco el que haya aceptado presentar este tema que encontrarán muy interesante. El doctor Eric Maya es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, pues fue aprobado con mención honorífica. Realizó la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Además, realizó la alta especialidad en medicina del sueño en el mismo Instituto Nacional de Psiquiatría y está cursando la maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones por los Centros de Integración Juvenil y el Centro de Estudios Superiores del Noreste. Doctor Maya, nuevamente muchas gracias y pues yo dejo de compartir para que pueda colocar su presentación y comencemos. Muchas gracias. La presentación ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya me presentaron. Yo soy Eric Maya González y quiero agradecer al doctor Alejandro Jiménez Genchi por la invitación, también a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir por la invitación. Y pues la plática que vamos a dar el día de hoy es desempeño laboral y sueño. Quisiera iniciar justamente con esta diapositiva. En mayo del 2015, un familiar en un hospital aquí en México tomó una foto a una doctora que se encontraba durmiendo y a partir de que subió esta foto a internet, bueno, pues muchos médicos respaldaron a la doctora y crearon este hashtag de yo también me dormí, haciendo alusión a que, bueno, pues muchos de los médicos nos hemos llegado a quedar dormidos durante alguna guardia o durante alguna actividad asistencial, pues en los hospitales. Y esto es muy importante porque el sueño se ha romantizado mucho, se ha romantizado en el sentido de que es un lujo, donde para dormir bien, bueno, pues uno tiene que tener, estar en un hotel, estar en un lugar paradisiaco, donde la cama se asocia también pues a muchas otras actividades que representan el lujo. Y por el contrario, el trabajo, las actividades donde pues uno genera algún tipo de actividad económica requieren
pareciera entonces lo contrario, que nosotros nos tengamos que despertar muy temprano en las mañanas o que para ser exitosos tengamos que seguir ciertas rutinas. Lo que, bueno, vamos a buscar el día de hoy es acabar con algunos de estos mitos, pero también identificar algunos otros aspectos que afectan al desempeño laboral. Se ha reconocido que no solamente la cantidad de horas que dormimos, sino también la calidad de nuestro sueño es indispensable. Particularmente este enfoque se hace mucho hacia la salud mental, pero poco efecto tiene o poca relevancia se le ha hecho notar en aspectos como lo es el trabajo o incluso nuestro propio bienestar o el bienestar familiar o social. Entonces, el contenido de la presentación, pues bueno, nos vamos a centrar en estos 4 puntos. El primero son los déficits en el desempeño ocupacional durante la privación de sueño. Vamos a hablar sobre un modelo de predicción de sueño y desempeño. Vamos a hablar 2 ejemplos somnolencia en transportistas y bueno, también algunos aspectos de sueño en los profesionales de la salud. Como esta primera parte, los déficits en el desempeño ocupacional durante la privación del sueño, el desempeño cognitivo, bueno, pues depende prácticamente de lo que es nuestro nivel de alerta, somnolencia. En este sentido, este requiere o se manifiesta de acuerdo a lo que es cuánto tiempo nosotros dormimos la noche anterior, cuánto tiempo nosotros llevamos desde que hemos despertado y también el momento del día en el cual, bueno, pues, el momento del día en el cual, bueno, pues nosotros nos encontramos. No, no puedo pasarla. Entonces, ¿cómo afecta la privación del sueño al desempeño laboral? Primero, la privación del sueño nos lleva a que el desempeño sea variable, es decir, que en algunos momentos sea mejor y en otros peor. Y esto se debe a un bajo nivel en la estabilidad de la vigilia, lo que, bueno, nos puede llevar a cometer algunos errores o accidentes, sobre todo en entornos operacionales. La privación del sueño también va a tener efectos en las tareas dependientes del tiempo. Esto ahorita lo vamos a revisar. Y también va a producir cambios en los patrones de actividad cerebral, es decir, va a haber un desempeño cognitivo degradado. En esta primera parte es muy importante aclarar que la somnolencia no genera de manera directa accidentes laborales. La asociación de la somnolencia con otros factores, como lo pueden ser la falta de personal, en el equipamiento, fallas en la seguridad e incluso propiamente el error humano es el que lleva a estos accidentes laborales. Sin embargo, bueno, pues hay que reconocer también que la somnolencia es un factor importante. Y hay que recordar en este sentido un poco de cómo se integra nuestro sistema circadiano. Recordemos que la luz es nuestro principal estímulo sincronizador para este sistema. Sin embargo, no es el único. Tenemos algunos otros estímulos no fóticos, como es la conducta alimentaria, el ejercicio, los horarios de alimentación, la temperatura. ¿Por qué hacemos este breve repaso? Vamos a recordar algunos aspectos del modelo de los 2 procesos del ciclo sueño-vigilia para comprender algunos otros conceptos que nos van a ayudar en el desempeño laboral. Por primera intención tenemos lo que es el factor circadiano y en segunda el factor homeostático. El factor homeostático podríamos decir que se refiere a una especie de pila interna. Cuando yo duermo, mi pila pues se llena y conforme va pasando el día, mi pila va pues gastándose poco a poco. Y esto lo vemos aquí. El impulso homeostático del sueño conforme pasa el tiempo se va incrementando a lo largo del día, llega a su máximo justo antes de dormir y mientras dormimos poco a poco otra vez este va disminuyendo. Conforme el factor circadiano, pues bueno, este tiene una asociación con lo que son los ciclos geofísicos, en este caso el ciclo luz-obscuridad, y mientras nosotros estemos durante el día, bueno, pues el nivel de alerta que vamos a ir manejando va a ir variando a lo largo del día, va a incrementar a lo largo de la tarde, pero justo cuando vamos a dormir y todo lo que es la noche, pues bueno, este va a estar disminuido. Esto lo ejemplificamos aquí. Nuestro nivel de vigilia, como yo les comentaba, va incrementando a lo largo de la mañana. Más o menos hacia las 3 de la tarde disminuye un poco y esto también puede explicar en cierta forma, bueno, pues el por qué se genera este fenómeno que conocemos de la marea alcalina o del mal del puerco. Y bueno, hacia las 7 de la tarde otra vez vuelve a incrementar para que justo antes de que empezamos a dormir disminuya este. Cuando el tiempo que nosotros pasamos despiertos se incrementa de manera sustancial, esta presión homeostática por dormir también se va a ir incrementando hasta que llega un momento en el cual pues no podemos más y acabamos durmiendo.
Vamos a repasar rápidamente dos pruebas que se utilizan para la medición de los niveles de somnolencia y alerta. El primero es que es la prueba de sustitución de símbolos de dígitos. En este, bueno, pues nosotros tenemos varios símbolos y una serie de números, y lo que le pedimos a los pacientes es que coloquen justamente estos símbolos donde vienen cada uno de estos dígitos. La otra prueba es el test, aquí, el test de vigilancia motora. En este, bueno, pues la propuesta inicial era solamente una luz roja que se iba a encender cada determinado tiempo de manera aleatoria, y entonces el paciente tenía que oprimir un botón cuando viera esta luz roja. Inicialmente no medía el tiempo de reacción, simplemente medía cuántas veces el paciente oprimía el botón, pero en últimos años se ha visto que también el tiempo de reacción es importante. Aquí vemos este ejemplo, aparece con un número en rojo, el tiempo en milisegundos que el paciente tardó en tocar este rectángulo. Estas pruebas son importantes porque estas miden lo que es el nivel de alerta somnolencia. Y estas pruebas van a ir variando a lo largo del día. Aquí vemos, por ejemplo, las variaciones circadianas de la somnolencia a lo largo de 36 horas. Vemos que los niveles de somnolencia pues son bajos, pero conforme va pasando el tiempo van a ir aumentando. Durante la noche van a alcanzar su máximo y cuando empieza otra vez un nuevo día van a disminuir. Sin embargo, en este ejemplo, como son horas continuas donde el paciente no está durmiendo, no van a regresar a su nivel basal. Y ahí vemos cómo la prueba de sustitución de símbolos de dígitos también no alcanza una recuperación. Es decir, el paciente, bueno, pues tiene su desempeño, conforme se va acercando la noche, pues obviamente la prueba le va siendo más difícil, pero sin embargo al siguiente día, si bien mejora, ya no alcanza el nivel que tendría si hubiera dormido bien. Lo mismo vemos del lado derecho con el test de vigilancia psicomotora. En este, bueno, pues vemos que el tiempo de reacción es bastante rápido y conforme avanza la noche, la rapidez, bueno, pues va disminuyendo y otra vez al día siguiente hay cierta recuperación, pero este no se recupera completamente. Con respecto a lo que son la variación de las tareas dependientes del tiempo, hay que recordar, y vuelvo a insistir, la atención va a ser la función mental que nos va a permitir hacer cualquier otra actividad. Sin embargo, no es lo mismo que nosotros tengamos una actividad monótona a que tengamos una actividad más compleja. Finalmente, la atención depende de múltiples circuitos, cuando menos podríamos hablar de estos dos, la red neuronal por defecto o Default Mode Network y el REL del control ejecutivo y atencional. De estas dos, bueno, pues las dos tienen su foco en lo que son las áreas prefrontales, pero bueno, pues también involucran a otras áreas, como por ejemplo los parietales, pero bueno, pues prácticamente es el prefrontal el que nos va a permitir esta parte. ¿Y a qué nos referimos con que puede haber variaciones en las tareas dependientes del tiempo? Aquí nosotros vemos una gráfica donde vemos una serie de triángulos que están unidos por una línea. Cada uno de estos conglomerados se refiere a una de estas pruebas de vigilancia psicomotora donde yo les comentaba que aparece la luz roja y tenemos que oprimir el botón. Estas tienen una duración de 10 minutos y se aplicaron cada 2 horas. Y lo que nosotros vemos es que el individuo cuando está en un horario durante la mañana, en la tarde, pues bueno, la variación que hay entre oprimir el botón y la tasa de respuesta, pues es más o menos similar. Sin embargo, conforme va llegando a lo que es la madrugada, existe o empieza a haber una brecha justamente en la capacidad de respuesta del individuo. Cuando volvemos otra vez y pasan las horas y ya es otra vez de mañana, el individuo puede volver rápidamente a responder de manera adecuada. Sin embargo, conforme va pasando la prueba, los 10 minutos, la capacidad para responder del individuo se va degradando rápidamente. Y esto lo vemos como se amplía la brecha entre la respuesta más rápida y, bueno, pues la respuesta más lenta que llega a tener. En este caso, bueno, pues son 40 horas donde el individuo tuvo que estar realizando esta prueba. Esto va a ser muy importante para que comprendamos otros conceptos que vamos a tocar.
Pero, sin embargo, podríamos nosotros decir, bueno, yo recuerdo que cuando era más joven o a lo mejor en otros momentos de la vida he tenido que desvelarme haciendo algún trabajo y al día siguiente yo me he sentido muy bien. ¿Por qué se deberá esto? Yo les comentaba que la privación del sueño va a hacer que la actividad metabólica de la corteza prefrontal, el parietal inferior y algunas otras áreas disminuya. Y esto evidentemente va a alterar el desempeño. Sin embargo, esto va a depender justamente de cómo las redes neuronales estén configuradas. Si nosotros tenemos la capacidad para tener o para activar nuevas regiones en nuestro cerebro, entonces la afectación por la privación del sueño va a ser menor. Sin embargo, si nuestro cerebro no tiene esta capacidad y la red neuronal es muy cerrada, entonces no va a haber esta capacidad y por lo tanto los efectos de la privación de sueño van a ser mayores. ¿A qué me refiero con esto de las redes? Es si es una red regular o si es más bien una red aleatoria. Mientras más conexiones haya entre las distintas zonas cerebrales, la red, pues bueno, va a ser más global, pero va a ser menos específica. Y bueno, de esto va a depender de muchas cosas, de la práctica, de la edad, etcétera. Algo que no les comenté es que el test de vigilancia psicomotora, que es el que se utiliza sobre todo para medir los niveles de alerta somnolencia, porque es una prueba que no puede ser aprendida. Es decir, como se manifiesta esta luz, este número en rojo de manera aleatoria, no hay una capacidad de nuestro cerebro para predecir la respuesta. Por lo tanto, es una tarea que no es capaz de aprenderse. Y eso resulta, bueno, pues en una situación bastante abordable para evaluar sobre todo la alerta y la somnolencia. Vamos a pasar a un último concepto que es muy importante, que es la inercia de sueño. La inercia de sueño, muy seguramente todos la hemos percibido cuando despertamos, pues no despertamos de manera completa. Nuestro cerebro tarda un poco de tiempo en, digamos que ya ser capaz de poner atención, de poder realizar sus funciones. Y bueno, esto tiene una duración de aproximadamente 5 a 20 minutos. En esta situación nosotros podemos ver, bueno, pues de acuerdo a imágenes eh, funcionales, cómo es que se produce el incremento en lo que es la perfusión cerebral a lo largo de estos 5 a 20 minutos. Entonces, esto quiere decir que en este tiempo vamos a tener la oportunidad y nuestro cerebro nos va a permitir el poder volver a dormir. Sin embargo, si yo voy y despierto a mi compañera de guardia para que me ayude a una reanimación, probablemente ese no sea el mejor momento donde él esté más alerta y donde pueda tener la capacidad para tomar decisiones o en el desempeño psicomotor, que es justamente lo que vamos a evaluar un poquito más tarde. Entonces, en resumen, vemos que el nivel de alerta somnolencia depende, bueno, pues de la duración del sueño previo, del tiempo que tenemos del despertar, de la sincronización circadiana, que los efectos en las tareas dependientes del tiempo dependen del tipo de tarea y cuánto tiempo nos toma realizarla, y que estos cambios en el patrón de actividad cerebral van a depender de los cambios en el metabolismo y de la inercia. Estos tres factores van a influir en cómo ocurre el desempeño cognitivo, cómo realizamos las tareas y también en los accidentes. Para esto, bueno, pues como son variables tan pues, difíciles de medir y de estudiar, digamos que de manera completa en los pacientes, bueno, se han realizado algunos modelos que van a predecir, bueno, pues el cómo dormimos y cómo va a ser nuestro desempeño cognitivo. Este es un modelo que se llama SAFTE, que lo que involucra es que el oscilador circadiano, es decir, la hora en la cual nosotros estemos realizando la tarea, pero también la hora en la cual durmamos, va a determinar la intensidad del sueño también de acuerdo a nuestra deuda de sueño, es decir, si nosotros llevamos mucho tiempo sin dormir, la deuda de sueño va a ser mayor y entonces la intensidad del sueño va a ser mayor. Y esto va a hacer que se acumule, por así decirlo, el sueño, es decir, el reservorio que tenemos de sueño que empieza a acumularse para poder gastar durante el desempeño cognitivo se va a ir llenando. Lo que les comentaba, que esto genera la reserva de sueño. Y bueno, finalmente cuando nosotros lo utilizamos, cuando despertamos, primero tenemos la inercia del sueño, pero cuando lo utilizamos vamos gastando poco a poco esta reserva hasta que sea vacía. Y bueno, esto pues resulta en la presión homeostática y finalmente vuelve a modular el sueño.
Este modelo es muy importante porque justamente estos tres números que van a ser los factores que más van a incidir sobre el desempeño cognitivo, el oscilador circadiano, la reserva y la inercia, los vemos ilustrados aquí y vemos pues justamente el proceso circadiano, cómo va a ir variando a lo largo del día y como les comentaba que se va a ir uno recuperando en la noche. Arriba el factor homeostático, que bueno, durante el día va a ir cayendo el nivel de alerta bueno, con el sueño lo vamos a ir recuperando, pero esto se traduce justamente en la figura del lado derecho de nuestra eficacia cognitiva, que durante la vigilia, bueno, pues esta se va a mantener de una manera más o menos regular, pero durante el sueño esta va, o durante las horas de la noche, mientras dormimos, esta va a disminuir. Esto, bueno, pues en un modelo de 16 horas de actividad con 8 horas de sueño. Y esto, bueno, pues en un modelo donde hay sincronización entre el factor homeostático y circadiano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos factores no coinciden? Es decir, que yo estoy despierto durante la madrugada, pero duermo durante el día. Cuando nosotros hacemos la suma de estos factores, obtenemos este resultado de esta imagen que está del lado derecho. Mientras dormimos, la eficacia cognitiva va incrementando, como siempre, vemos la muesca que se refiere a la inercia del sueño y vemos que, bueno, pues tenemos un buen porcentaje de eficacia. Sin embargo, esta eficacia cognitiva rápidamente cae a lo largo del tiempo que estamos en vigilia. ¿Por qué? Porque nos encontramos justamente en horas de la madrugada cuando deberíamos de estar durmiendo. Entonces, este modelo nos dice que aun y cuando dormamos 7 horas, las 7 horas que dormamos no van a ser suficientes para tener una buena eficacia cognitiva. Más bien requerimos dormir, sí, nuestras 7 horas, pero en la noche. Es decir, que esté sincronizado. Y aquí nosotros vemos, bueno, pues las diferencias de cuando tenemos un patrón sincronizado entre el factor homeostático y el circadiano y cuando estos pues no están sincronizados, están desincronizados. Y aquí lo observamos en ver la variación, la amplitud que hay entre la recuperación de lo que es la eficacia cognitiva y bueno, qué tanto fluctúa esta. A esto nos referíamos hace rato con la variabilidad en lo que es nuestro desempeño. Sobre todo en esta fase desincronizada, pues vemos claramente pues cómo cae muy rápido. Ahora, si nosotros hiciéramos una comparación con el test de vigilancia psicomotora, que les recuerdo que es donde oprimíamos el botón rojo, vemos que los pacientes que durmieron 5 horas, que son los círculos, tuvieron porcentajes de eficacia cognitiva mucho mejores que los cuadrados verdes, que son los que durmieron solo 3 horas, cuando se realiza, bueno, pues este test de vigilancia psicomotora. Por lo tanto, bueno, pues parece ser que este modelo predice bastante bien cómo va a ser la eficacia. Y no solamente con esto, sino también se ha evaluado con otro tipo de pruebas, como el tiempo de reacción seriada, decodificación de problemas, vigilancia auditiva, razonamiento lógico, y vemos el mismo patrón. Es decir, estamos bien durante las horas del día, cuando toca dormir declinan este desempeño cognitivo. Si nosotros continuamos con la privación de sueño, pueden aumentar un poco, sin embargo, no se recuperan al 100% y si seguimos sin dormir, estas otra vez van a ir cayendo. Entonces, bueno, pues aquí nosotros podemos ver este ciclo donde, bueno, pues si una persona no duerme bien, va muy seguramente a tener somnolencia durante su trabajo, va a tener un pobre desempeño, va a requerir siestas y esto obviamente pues va a influir también en cómo es su trabajo. Una de las cosas importantes es qué tanto afecta el que duerma poco, qué tanto es poco. Aquí nosotros podemos ver, bueno, pues igual un ejemplo con el test de vigilancia psicomotora en pacientes que han sido restringidos del sueño, es decir, que se les ha permitido dormir solamente un cierto número de horas. En este caso vemos que los cuadrados verdes son aquellos pacientes que se les ha permitido dormir 9 horas. Sin embargo, cuando restringimos un poco a 7 horas, vemos que disminuye ligeramente, sin embargo, se mantiene pues más o menos llega a un momento donde, bueno, pues ya no disminuye más. Cuando los pacientes durante estos 7 días solamente se les permitió dormir 5 horas, que son los rombos morados, disminuye, pero también llega a un equilibrio y bueno, pues ya no disminuye más. Sin embargo, los pacientes que duermen 3 horas, que son los círculos rosas, llevan
prácticamente un desempeño en picada a lo largo de los días. Pero también son los que experimentan mayor recuperación cuando se les permite dormir nuevamente las 8 horas. Entonces, lo que aquí vemos es que muchas personas pueden estar acostumbradas ya a dormir poco y a que su desempeño cognitivo haya alcanzado este nivel de equilibrio, donde no se recupera al 100% y podríamos decir que viven privados de sueño y con eficiencias en el desempeño cognitivo, pues reducidos. Entonces, esto es un aspecto muy importante a considerar, porque si permitiéramos que estas personas recuperaran, que ya no tuvieran esta deuda de sueño y recuperaran un ciclo de sueño normal, pues también mejoraría este. Esto igual lo vemos aquí en un simulador de accidentes, como aquellos que duermen 5 horas, tienen pues menos accidentes con respecto a los cuadrados rojos, que son los que presentan más accidentes, de acuerdo, bueno, pues al test de vigilancia psicomotora predicha. Entonces, la duración del sueño previo, el tiempo del despertar y la sincronización circadiana van a ser los elementos de importancia en este modelo. Y bueno, esto va a predecir también el desempeño cognitivo y los accidentes. Vamos a pasar a dos ejemplos muy particulares, que son los transportistas y después los médicos. Y la importancia de o focalizarnos sobre los aspectos laborales viene, bueno, pues a partir de la imposición de esta NOM, la 035, donde, bueno, pues hablamos del riesgo psicosocial. Muchas veces se habla mucho de la salud mental. Sin embargo, el sueño es parte también de este riesgo psicosocial, donde pues prácticamente poco se ha investigado, poco se ha aplicado. Entonces va a ser un área de oportunidad para que las empresas evalúen cómo están durmiendo sus trabajadores. Sin embargo, ante esta brecha que dejan de, bueno, ¿y cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a hacer? Pues también queda la duda de cómo se podrá mejorar esta parte. Sabemos que, bueno, pues más o menos entre el 20 al 25% de los accidentes de tráfico tienen alguna relación con la somnolencia. Y en el 40% de los accidentes, el asiento del pasajero va a sobrepasar la línea de la carretera antes de que el conductor despierte, y en el 16% va a cruzar de manera total. Estos son dos estudios que evalúan la variación circadiana de los accidentes automovilísticos en dos momentos. Este primero es una revisión por Folcar en Gran Bretaña de varios estudios, y vemos y observamos que como en las horas de la madrugada la cantidad de accidentes incrementa demasiado, y más o menos entre las 12 y las 4 de la tarde vuelve a incrementar. Y justamente esto tiene concordancia con el nivel de alerta somnolencia de una de las gráficas que observábamos hace rato. En este segundo gráfico de barras rojas que está a la derecha por PAC, este fue un estudio en Carolina del Norte, y ellos también midieron el número de, bueno, pues accidentes automovilísticos, y observan, pues bueno, algo bastante similar, que en la madrugada es cuando hay más accidentes automovilísticos, y también en los horarios entre 2 a 4, que coinciden en lo mismo. Esta es también una revisión sistemática, perdón, no es una revisión sistemática, este fue un estudio en 19 países de julio a septiembre del 2013, de 12.783 participantes, donde se les solicitó, bueno, pues que contestaran una encuesta y reportaran los individuos en qué horarios eran que habían ellos tenido accidentes automovilísticos. Pues es una gran cantidad de países europeos. Lo que ellos encuentran dista un poco en el sentido de que en la madrugada, bueno, hubo más accidentes, pero no tanto como los horarios de 3, 4 de la tarde. Este sesgo podríamos explicarlo porque, pues bueno, fue una invitación a participantes, no fue como una selección aleatoria. Entonces pues probablemente aquellos participantes no quisieran reportar accidentes en la madrugada.
Sin embargo, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tanto se necesita uno dormir para tener un accidente? Si nosotros consideráramos que un automóvil va más o menos a poco menos de 100 kilómetros por hora, y si nosotros tan solo desviáramos en 4 grados el ángulo del volante, tardaríamos solamente 2 segundos en recorrer casi 60 metros, que es lo suficiente para que un auto salga completamente de la carretera. La verdad es que es muy poco tiempo el que se necesita, muy poco los grados de desviación del volante para que pueda ocurrir un accidente. De acuerdo a la Fundación Nacional del Sueño, el 60% de los conductores admiten que en el año previo han manejado a pesar de sentirse somnolientos y el 40% se ha quedado dormido mientras manejan. Conducir 8 horas incrementa en 6 veces el número de cruces inapropiados de estos que hablábamos que uno cruza las líneas de las carreteras durante la conducción. Conducir 2 horas en la noche equivale a 0.05 de alcoholemia y 3 horas a 0.08, que estos son los niveles que, bueno, pues ya en algunos países se consideran como para que una persona ya no esté apta para manejar. Afortunada o desafortunadamente, bueno, pues en México tenemos pues una mayor brecha, 0.40. Sin embargo, estas brechas, 0.40 equivale a únicamente tomar 2 unidades estándar de alcohol eh, en la última hora. Entonces, bueno, pues es una cantidad de alcohol baja. Sin embargo, los conductores ocupacionales se les permite que tengan solamente el 0% de alcohol. Entonces, es una contradicción que exista una ley o todo un proceso donde la alcoholimetría dice un conductor ocupacional tiene que tener cero, pero si les permitamos conducir en la noche y que tan solo el dormir no dormir y conducir por 2 o 3 horas ya los lleva a niveles de alcoholemia que, bueno, pues prácticamente ya no serían aptos para manejar. Por otro lado, bueno, pues muchos de los conductores ocupacionales, pues claramente tienen factores de riesgo para lo que es la apnea obstructiva del sueño. Aquellos que tengan más de 10 apneas o hipopneas, este, o que tengan un IH mayor o igual a 10, van a tener un riesgo de presentar accidentes en 6.3 veces. Este se incrementa sobre todo si supera los 30. Eh, Hay que aclarar aquí que la escala de somnolencia de Epworth no va a tener un valor predictivo en los pacientes que tengan apnea del sueño y que conduzcan. Lo mejor y la mejor evaluación que nosotros podemos hacer a estos individuos es preguntar de manera directa si existe o no somnolencia al conducir. También preguntar sobre si se ha dejado de conducir por la somnolencia y si ha también presentado somnolencia al trabajar. Pero prácticamente estos van a ser las mejores evaluaciones que podríamos hacer a estos individuos. Tener un trastorno por hipersomnolencia también incrementa de 1.4 a 4 veces el riesgo de accidentes. No se ha encontrado alguna asociación significativa con el trastorno por movimiento periódico de extremidades. Ahora, cuando hablábamos de estos cruces, la manera en la cual se evalúan, bueno, pues es a través de simulaciones, pero también a través de cámaras donde se ve, bueno, pues hacia dónde fija la mirada el individuo, cuánto parpadeo tiene, igual si hay cabeceo. Entonces, es a través de estas mediciones que, bueno, pues de reconocimiento facial que se puede ver, bueno, pues qué tanto el individuo tiene errores y bueno, pues también en la parte del volante. Los pacientes con SAOS llegan a tener variaciones justamente en qué tanto mueven el volante entre 229 más o menos 145 centímetros, los de narcolepsia un poco menos y bueno, pues los controles definitivamente mucho menos. Entonces, la narcolepsia y la apnea obstructiva del sueño también constituyen per se factores de riesgo para el desempeño de los transportistas. Una cuestión muy importante es también aquellos transportistas que llegan a tener insomnio. El insomnio también va a incrementar en 2 a 3 veces el riesgo de un accidente vehicular. El que una persona tome 2 miligramos de lorazepam por vía oral va a equivaler a una alcoholemia de 0.05. Si nosotros iniciamos e incrementamos la dosis de algún antiepiléptico o antidepresivo sedante, también va a incrementar este riesgo, al igual si cambiamos de antidepresivo. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con los hipnóticos y opioides, sobre todo matutinos. La forma en la cual se tiende a evaluar la somnolencia
en lo que es, bueno, pues los transportistas es con el test de mantenimiento de vigilia. En el caso de los pacientes que además tienen SAOS y que conducen, se ha visto que las latencias de sueño de 19 minutos obviamente no se consideran seguras, sin embargo, no distan mucho de aquellos que todavía siguen somnolientos hasta los 33 minutos. Por lo tanto, aquí existe una crítica de qué tanto realmente debería ser el punto de corte, porque entre estos dos grupos de muy somnoliento y somnoliento no hay diferencias significativas conforme a los pacientes que sí están alerta o los controles. Entonces, es muy importante de que si nosotros evaluamos a un transportista, bueno, pues cuando menos sean 19 minutos de que no se duerma, sin embargo, bueno, pues de preferencia que pase los 33, 34 minutos. Uy, ya no. Ya no pasa. Ok. Ahora, ¿qué intervenciones se pueden hacer para los pacientes que llegan a tener apnea del sueño y que, bueno, conducen? Sí he visto que, bueno, pues la intervención quirúrgica, el tratamiento con CPAP ayuda a disminuir los accidentes y también la reducción de los costos asociados. Se ha probado el modafinilo, que, bueno, puede disminuir la somnolencia, pero finalmente, bueno, pues no ayuda a tratar como tal el SAOS ni todas las complicaciones a la salud que tienen. La cafeína solamente puede ayudar a ciertos grupos de individuos, en este caso los de 20 a 25 años y 40 a 50 años. Las siestas de 30 minutos solo ayudan a los individuos más jóvenes, a los transportistas más jóvenes. Se ha investigado mucho el uso de la luz azul para disminuir la somnolencia al conducir. Y otra de las cosas que ayudan mucho es el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos, que si bien mejoran la somnolencia, hay que tener muy en cuenta que el utilizar estos también, pues, per se podrían incrementar el riesgo de accidentes. Una de las normas que regula a los transportistas, bueno, pues es esta, la 087 de la Secretaría de Comunicación y Transporte, y comenta que por cada 5 horas continuas de manejo continuo se tienen que hacer pausas de 30 minutos, es decir, lo máximo son 14 horas y de estas van a ser 13 horas de manejo y 1 hora de descanso. También dicen que el tiempo de descanso previa antes de conducir estas 14 horas no debe ser menor a 8 horas. Es decir, pues prácticamente 8 horas duerme y 14 horas la puede pasar manejando. Y tras 9 horas debe considerarse el relevar al conductor. Una de las cosas bastante interesantes es que, bueno, pues las cabinas de otros países, de lo que son los trailers y otro tipo de automóviles, bueno, pues son muy acogedoras. Sin embargo, eh, y de hecho en otros países solamente se permite que un individuo maneje un vehículo a la vez. Sin embargo, en México pues muchas veces va un individuo durmiendo en la cabina mientras el otro va manejando. Y yo me pregunto, ¿qué calidad de sueño puede tener el individuo que va durmiendo? Sobre todo, bueno, pues si el chofer va conduciendo, va por un camino a lo mejor no adecuado, hay ruido, hay vibración. Pues la verdad entonces cuando le toque manejar a él, pues qué riesgos podrá tener, ¿no? Para sacar licencias de conductor ocupacional, bueno, pues se requiere de evaluación física junto con otras pruebas. Se excluye a aquellos hombres con IMC superiores a 40 y a mujeres con IMC superiores a 45. Y una cuestión muy importante es que se debe excluir a los individuos que tengan trastornos del sueño y la vigilia. Sin embargo, parece ser que en las evaluaciones, pues corrientes, al dar este tipo de licencias, no se les toma mucha atención. ¿Quién no ha visto, no? Pues a lo mejor algún chofer donde uno diga, pues claramente este individuo, este paciente, pues tiene un riesgo alto de presentar apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues es una situación sobre la cual nosotros tenemos que poner atención. Como dato, bueno, pues también se excluye a los individuos que tengan personalidades del grupo A. Em, Vamos a pasar a la última parte, que es el sueño en los profesionales de la salud. Y muy seguramente recordarán también esta frase, este hashtag de llevo 32 horas sin dormir, te opero. Bueno, pues ya bien tiene desde el 2009, pero tuvo un mayor auge desde el 2019 con la Asociación de Médicos Residentes. Y bueno, pues se sabe que la somnolencia en los médicos y los errores producidos por cuestan alrededor de 60 billones de dólares anuales en Estados Unidos. Esto ya sea por disminución en la productividad, por accidentes, errores, problemas de salud del personal o ausentismo.
Ahora, los modelos que se utilizan para evaluar los errores versan más sobre aquellas especialidades quirúrgicas, porque bueno, pues ya hay aparatos, ya hay simuladores, incluso hay simuladores en 3D, donde nos permiten, pues bueno, obviamente ver si hay algún error, si hay falla, cuánto tiempo tarda. Entonces, ha sido la manera. Sin embargo, bueno, pues el cómo se ha evaluado la destreza quirúrgica ha sido también muy heterogénea. Eh, Tanto que, bueno, pues en esta revisión sistemática de 33 estudios, 16 comentaron que había un impacto negativo de la privación de sueño sobre la destreza quirúrgica. Dos estudios incluso dicen que hay un impacto positivo, es decir, que mejora la destreza quirúrgica la privación del sueño, que es como un dato paradójico. Y 15 estudios dicen, bueno, pues no tiene un impacto. Sin embargo, una de las cosas que ya al hacer, bueno, pues el metaanálisis es que, bueno, y estos autores concluyen que la privación del sueño sí va a disminuir efectivamente el desempeño quirúrgico entre un 11,9 y un 32%. Sin embargo, aquellos que van a resultar más afectados van a ser los médicos en entrenamiento, particularmente los residentes. Y este es un aspecto que me llama a mí mucho la atención, porque son los médicos residentes los que están sujetos más a lo que es la deuda de sueño, más a la privación de sueño, más también la privación de sueño por cuestiones de ocio, que bueno, pues los médicos adscritos y además los médicos residentes son los que también van a hacer cambio de turnos. Entonces es claro que, bueno, pues los efectos que va a tener la privación de sueño y todas estas condiciones van a ser mucho mayor en los residentes. Entonces, no podemos comparar a médicos adscritos con residentes, con estudiantes o internos. Tendríamos que, bueno, pues definir propiamente las poblaciones. Ahora, otra de las explicaciones por las cuales podríamos decir que no que mejoran o no hubo impacto en el desempeño por la privación de sueño, uno, bueno, pues es el efecto Hawthorne, donde nos dice que cuando nosotros estamos evaluando a un individuo, bueno, pues va a intentar quedar bien, ¿no? Entonces va a intentar tener un mejor desempeño. El otro va a ser es que yo les comentaba que el test de vigilancia psicomotor es una prueba ideal porque no es una prueba que se pueda aprender. En cambio, prácticamente estos simuladores pues hablan de habilidad, pero también de un aprendizaje quirúrgico. Entonces, también puede haber algún efecto de aprendizaje por repetición. Otra de las cosas, y lo que les comentaba, es que los residentes van a tener una privación crónica de sueño. Y otra de las cosas que también nos especifican es que muy seguramente, o, bueno, no muy seguramente, sino que probablemente esto se evaluó en algún momento donde el nivel de alertamiento incrementara. Les comentaba que, bueno, si bien con la privación de sueño disminuye, pero conforme se acercan otra vez las horas de la mañana y el efecto circadiano, es decir, la variación circadiana favorece, la alerta aumenta. Entonces, y también lo que hablábamos de la variabilidad de las tareas. Entonces, probablemente sea también una explicación del por qué o mejoraron o, bueno, al menos no hubo algún tipo de afectación en el desempeño. Sin embargo, todo es destreza quirúrgica, a pesar de que hay muchos estudios que no han encontrado que haya diferencias significativas con complicaciones postoperatorias. Otros sí mencionan que hay mortalidad incrementada, sobre todo en pacientes que se han admitido en horario nocturno, que las complicaciones son más cuando los cirujanos han dormido menos de 6 horas, que los pacientes se infectan más cuando son operados, bueno, en este caso fue por cirujanos cardiotorácicos privados de sueño, y que hay una mayor tasa de reintervención quirúrgica de las operaciones nocturnas. Digo, si bien podríamos hablar de la variabilidad y de los estudios, digo, creo que pues nuestra propia observación naturalística de nosotros mismos cuando hemos estado en los hospitales y cómo hemos visto pues cómo se dan las cosas, creo que sí nos lleva a estas conclusiones. Para otros profesionales de la salud, bueno, el que un paciente sea atendido por un residente del primer año privado de sueño va a triplicar el riesgo de muerte. Una cuestión muy importante es que el 41% del personal de salud admitió al menos haberse quedado dormido en al menos una ocasión tras salir de una guardia nocturna, que los médicos internos van a tener mayor riesgo de lesiones percutáneas durante la noche, que el riesgo de tener un accidente automovilístico se va a incrementar en 9,1% por cada cambio de turno de 24 horas al mes. Entonces, mientras más guardias se tengan, pues bueno, este riesgo se va a ir incrementando. Y un dato que a mí pues me
dejó bastante intrigado es que 17.5% de los residentes admiten no dormir durante sus guardias nocturnas, que esto, bueno, pues claramente va a tener un mayor impacto sobre su desempeño. Este es un estudio que se hizo en enfermeras, 90 enfermeras que tenían cambios de turnos de 12 horas, diurnos y nocturnos, y en este, pues bueno, se ajustó para que las enfermeras durmieran el mismo tiempo. Sin embargo, aquí vemos que en verde, la variación del desempeño cognitivo en las enfermeras que trabajan en cambio de turnos durante el día, pues bueno, varía un poco, varía lo normal. Sin embargo, en rosa observamos que con cada cambio de turno, las enfermeras que trabajan del turno nocturno de 12 horas, el desempeño cognitivo va a ir disminuyendo ligeramente y por otro lado, va a disminuir a lo largo de las 12 horas en las cuales están trabajando, llegando a niveles críticos, pues a las 8 horas que empezaron a trabajar y ya pues a niveles bastante bajos, cercanos hacia el final de sus turnos, lo que equivale al alcoholemias de 0.05 y 0.08, bueno, que están marcados en las barras amarilla y rosa. Y bueno, pues son datos que también nos arrojan a que a pesar de que uno haya dormido 7 horas, el solo hecho de trabajar en la noche y estar trabajando ahí, bueno, pues también va a tener un impacto en el desempeño cognitivo. Lo que les comentaba, si los médicos residentes están privados de sueño por el ocio, tienen deudas de sueño y además cambian turnos, pues obviamente es esperable que los resultados en su desempeño pues no sean adecuados. Finalmente, bueno, pues los impactos negativos que va a haber, pues va a ser que va a disminuir la atención, la memoria, la capacidad de toma de decisiones, el tiempo de reacción, la precisión, la cognición, la competencia técnica y bueno, pues se va a incrementar el tiempo de ejecución, va a haber un mayor riesgo de errores médicos, más complicaciones intraoperatorias y también incrementa el número de intrusiones de sueño durante la vigilia. Finalmente, el sueño no solamente impacta en el desempeño o las complicaciones a los pacientes, sino en el propio bienestar de los médicos. Este es igual un estudio de 11.395 médicos, donde se evalúa a través de esta escala y vemos, se evalúa el cansancio, la alerta, la somnolencia y los déficits funcionales, y vemos, bueno, pues cómo prácticamente todos aquellos que estaban en entrenamiento tenían, bueno, pues puntajes peores de cansancio, menos alerta, más somnolencia, que aquellos, bueno, pues que ya eran médicos adscritos para cada una de las especialidades médicas. Estos puntajes de somnolencia, cansancio, que es a través de esta escala PROMIS, se asociaron también con de manera moderada con la desconexión interpersonal, con el agotamiento laboral, el burnout, y tuvo importante y tuvo una asociación moderada con lo que es la satisfacción personal, pero en una relación inversa, entonces tener una peor calidad de sueño involucra menos satisfacción profesional. Y una de las cosas muy importantes es el autorreporte del error médico. Muchas veces podemos cometer un error y no contárselo a nadie más. Sin embargo, aquellos que tuvieron alteraciones de sueño moderadas, el 53% tuvo estos autorreportes, pero cuando estas alteraciones ya se calificaban como altas o muy altas, ascendían hasta el 96-97% de autorreporte de error médico. Como conclusión, bueno, pues vemos que el sueño no solamente va a afectar a lo que es propiamente la salud, sino también nuestro desempeño cognitivo, laboral, nuestro nivel de bienestar y también nos ayuda a evitar accidentes. Dentro de las propuestas que se han manejado, en algún momento la Sleep Research Society recomendó que un requisito para los médicos que hubieran estado despiertos más de 22 horas del día previo tenían que informar a sus pacientes sobre el alcance y el potencial impacto en su seguridad por la privación de sueño y que tenían que conseguir obtener un consentimiento especial de dichos pacientes antes de realizar cualquier atención clínica o procedimiento quirúrgico. Esto solamente fue como una propuesta. Dentro de otras propuestas, bueno, ha sido que los resultados aparentemente no concluyentes y optan por mejorar la metodología de los estudios. Un dato importante que no les comenté, que incluso aquellos estudios donde no se demostraba aparentemente que hubiera asociación de la privación del sueño con la destreza quirúrgica o al contrario, que la incrementaba, ninguno de estos estudios sugirió de privar a los médicos. Todos dijeron, ok, esto puede ser por otra cosa, no sabemos qué,
hay que seguir haciendo más estudios. Entonces, ninguno tuvo, bueno, pues finalmente esa valentía de hacer este tipo de recomendaciones. Algunos países ya han restringido el número total de horas laborales y turnos nocturnos para los médicos. Es muy importante evaluar a los individuos, pero también para aquellos conductores ocupacionales se ha sugerido evaluar a los vehículos automotores, es decir, que en lugar de que se permitan dos personas por vehículo, que solo se permita uno y que se evalúe cuánto tiempo está en movimiento para valorar efectivamente que el personal, el transportista conduzca solo el tiempo permitido. El otro es incluir sistemas de monitorización de fatiga. Y bueno, todavía queda un poco en duda si dar estas siestas o estimulantes puede ayudar a disminuir los accidentes. Los sistemas de monitorización de la fatiga, bueno, pues involucran pues cosas que ya sabemos, que es la evaluación a través de clinimetrías, diarios de sueño, actigrafías, polisonografías, y dentro de las escalas más usadas, bueno, pues es la escala de somnolencia de Karolinska y la de fatiga de Zamperelli. Les agradezco mucho, sé que fueron muchas cosas, muchos conceptos. Les dejo mi contacto, agradezco mucho al doctor Jiménez y a la academia. Faltan realmente muchas cosas, pero intenté sintetizar lo más posible esta información. Muchas gracias, doctor Maya. La verdad es que es un tema bien interesante y en el que todavía hay muchas cosas por saber. Pues hay varias preguntas y creo que algunas de ellas desafiantes, diría yo. La primera de ellas, Juan Peniche, dice, bueno, nos saluda y la pregunta es, las profesiones tales como transportistas y personal de salud que suelen tener privación de sueño, recurren a usar sustancias estimulantes tales como anfetaminas, cocaína u otros. ¿Se tienen datos al respecto y de qué manera ello impacta en la calidad de vida de tales trabajadores? Sí, ciertamente esto complica aún muchísimo más el panorama, ¿no? En el sentido de que como comentábamos, los médicos residentes, bueno, pues tienen todos estos factores. Sin embargo, los transportistas también tienen un riesgo incrementado de utilizar estimulantes justamente para evitar la somnolencia, muchos de ellos intoxicados. Digamos, de manera adicional, la cafeína, si bien se ha demostrado que 200 miligramos de cafeína ayudaría a disminuir la somnolencia en los cirujanos, incrementa el temblor. Entonces, que empezamos a ver, ok, si nuestro objetivo final es que no haya error médico, el utilizar estimulantes puede también llevar a otro tipo de complicaciones que incrementen también el error médico. Entonces, lo ideal no es dar únicamente un estimulante, un medicamento, pues para que se elimine la somnolencia, sino lo ideal sería, bueno, pues evitar lo que cause la somnolencia y permitir que los individuos duerman bien. Otra pregunta es la de si la norma oficial mexicana 035 no ampara a los residentes. Em, la norma 035 versa más sobre los empleadores, en el sentido de que obliga a los empleadores a establecer un programa de evaluación del riesgo psicosocial. Es decir, yo tengo una empresa de lo que sea y entonces yo tengo que elaborar un programa para evitar el estrés, evitar la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud. Entonces, como aplica sobre los empleadores y como es una norma que va sobre la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, pues tengo entendido que no, desgraciadamente. Aprovechando esta pregunta, entonces, por ejemplo, las hospitales, instituciones de salud que tienen residentes tendrían que hacer algún tipo de actividad educativa o de este tipo para los residentes y bueno, para sus empleados en general. Claro, pues sí, de hecho es lo que busca esta norma, justamente hacer la evaluación, pero también la prevención del riesgo psicosocial. Será interesante verlo. Yo no lo he visto todavía. Claro. La otra Martínez Alcántara pregunta, ¿está legalmente justificado en nuestro país solicitar cambio de turno por riesgo de trabajo? Si trabajo en una institución pública, soy médico con especialidad quirúrgica y padezco trastorno del ritmo circadiano asociado a trabajo por turnos. O sea, entiendo que si estaría justificado el cambio de turno como riesgo de trabajo si yo tengo un trastorno por cambio de horario.
Esto particularmente a ciencia cierta lo desconozco, aunque eh, por la evidencia y por lo que hemos mostrado el día de hoy, si a mí me preguntaran desde el punto de vista de medicina del sueño, yo diría que sí. Desde el punto de vista de medicina laboral y legal, no sé si ellos tengan contemplados esto, pero la evidencia creo que hasta ahorita considero que apoya el, el que sí esté justificado y que constituya un riesgo el que padezca un trastorno del ritmo circadiano asociado a trabajos por turnos, sobre todo en una especialidad quirúrgica. Ok, Alejandro Soriano, en su visión particular, qué tan alentador cree que sea el futuro cercano o medio en cuanto a la evaluación y mejorar las condiciones laborales en cuanto al tiempo y calidad del descanso? Eh, pues estamos justamente considerando, mm, creo que es difícil eh, la, la evaluación, ¿no? Si nos tuviéramos que eh, mm, las evaluaciones, por ejemplo, a transportistas incluyen ya una serie de pruebas muy amplias, ¿no? Las pruebas toxicológicas, la audiometría, las pruebas de agudeza visual. Entonces, de por sí ya son un trámite que resulta bastante caro. Pedir a estos pacientes que se hagan polisomnografías o que les hagamos un test de mantenimiento de vigilia, pues considero que no es del todo viable por el momento en nuestro país. Digo, apenas si tenemos para nuestros pacientes, pero creo que sí, sí debería, pues cuando menos realizarse un tamizaje. Tenemos ya los cuestionarios y los instrumentos que, bueno, pues nos dan la probabilidad de los riesgos. Tenemos cuestionarios que evalúan la calidad del sueño, tenemos cuestionarios, lo que les comentaba del Karolinska y Samperelli, tenemos escalas que también nos ayudan a evaluar la somnolencia diurna. Entonces, creo que tal vez esos serían los medios más factibles para poderlo evaluar. Sin embargo, pues también hay que difundirlo. Y muchas veces el sueño se relega a los aspectos más de salud o de salud mental y no tanto al desempeño laboral. Entonces, pues yo espero que sí sea alentador, pero pues por el momento creo que necesitamos más esfuerzos para lograrlo. Ya, parece que no. Te sentí como con que no es muy alentador el futuro, al menos el cercano. Mexicano, sí, Eh, Digo, la realidad es que es una situación compleja, ¿no? Porque finalmente sí hay quien tendrá que hacer trabajo por la noche, ¿no? claro. Simplemente los médicos, ¿no? Y hay otras, muchas actividades que tienen que llevarse a cabo por la noche. Y no es el mejor momento para nadie, pero no sé, se me ocurre que puede haber personas que estén en mejores condiciones, ¿no? Refiriéndome a cronotipos, por ejemplo, para estar trabajando de noche. Pero bueno, justamente creo que hay que hacer investigación para saberlo. Y bueno, hay una felicitación de Ángela Solache para ti, doctor Maya. Son todas las preguntas que están aquí en la sección de preguntas y respuestas. Y hay otras felicitaciones de Guadalupe Serna, de la doctora Margarita Reyes, en fin, pues si no hay, a ver, me parece que, perdón, sí, en sujetos con cronotipo nocturno, por ejemplo, TDA, el riesgo sigue siendo mayor por las noches, justo lo que comentábamos. Sí, sí, por supuesto que sí. El que una persona sea más susceptible a padecer un trastorno por cambio de turnos va a depender de muchos factores, pero entre ellos se va a encontrar el cronotipo. Eh, mm, eh, eh, los cronotipos obviamente matutinos, vespertinos, pues van a tener mayores dificultades al trabajar en la noche, pero aún así digamos que personas que lleguen a tener cronotipos nocturnos, de todas formas, eh, sincronización circadiana no va a estar completamente alineada. Entonces, aunque digamos que homeostáticamente tengan este cronotipo, la sincronización circadiana no va a ser la ideal.
pero Sí. obviamente el impacto va a ser mucho mayor en los cronotipos, pues matutinos, vespertinos. Ya. Hay una pregunta más que igual tiene que ver con la norma oficial 035, que si es obligación esta del empleador, de acuerdo a la norma, ¿hay otra norma o institución que respalde a los residentes, suponiendo que los empleadores no lo hagan? Suponiendo. Sí, definitivamente es obligación del empleador, del patrón, aplicar esta norma. Por la pandemia, bueno, pues ha habido algunas dificultades en las etapas de aplicación de esta, pero que cuando no lo hagan, tengo yo entendido que uno como empleado, pues puede, como mencionar esto, y la empresa pues recibe una sanción económica, pero porque además estos programas no son solamente de que los aplican, teóricamente van a ser evaluados. Desgraciadamente, como las actividades laborales son diversas, no hay un protocolo único de aplicación. Empresas muy específicas son, por ejemplo, las de la aviación, hay otras que manejan maquinaria pesada y obviamente entonces las especificaciones técnicas para la implementación de estos programas son muy distintas. Desgraciadamente en ese sentido, la norma 035 se queda muy corta porque no alcanza a cubrir la gran variabilidad de los trabajos de actividad humana. Pues sí, sí, no sé, sobre todo si hay alguna norma que respalde en este sentido directamente a los residentes. Ya, pues sí, sí es un tema polémico, ¿no? Porque la actividad nocturna, la actividad laboral nocturna, pues puede ser tan variable, ¿no? Desde el cirujano, ¿no? Que requiere la mayor destreza, el mejor momento para hacerlo, a un DJ, por ejemplo, ¿no? Que su actividad será completamente distinta, ¿no? Claro. Eh, Entonces es difícil como uniformar a todos. Pues bueno, hay otras felicitaciones para el doctor Maya. Y bueno, pues con esta última pregunta concluimos la sesión del seminario webinar correspondiente a mayo. Por favor, estén pendientes del de junio, que va a ser acerca de apnea de sueño y el consenso, separa un consenso internacional eh, para el cual nos va a acompañar la doctora Vargas. Eh, Nuevamente, invitarlos, comentarles que próximamente se abre el registro para el 12º Encuentro Nacional de Medicina del Dormir. Vamos a tener un programa académico virtual, pero si todo marcha como esperamos, también tener talleres presenciales y bueno, pues será la oportunidad de poder saludarnos en persona. Entonces, por favor, aparten las fechas del 18 al 20 de agosto en la Ciudad de México, en el Hotel Crown Plaza World Trade Center, y el programa académico virtual que de verdad está integrando una serie de ponentes, profesores internacionales y nacionales de primera, 18 y 20 de agosto. Pues con esto nuevamente terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Estén pendientes de todas las actividades de la academia, síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Doctor Maya, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.